Regresamos, numeral SF, pena capital, la falta de certeza de castigo o el castigo. Eso estamos hablando, con eso nos quedamos, Estuardo, partidario de que se aplique porque existe en el cuerpo legal la pena de muerte, pero ha existido un cabildeo de la pena de muerte que aboga o que llama a lo emocional, ¿no? Al decir, bueno, esto pasó, es una forma de ojo por ojo, ese ha sido en muchos casos el argumento, la defensa de la pena de muerte. ¿Por qué se debería aplicar en Guatemala y cuáles serían los caminos para salir de este entuerto al que ha pues arrinconado casi que el debate de la CC? La CC, mira, antes de eso, creo que para nosotros es muy importante entender que el objetivo de la ley no es la venganza. Porque la venganza, pues eso sin la ley lo hacen las comunidades. Linchan, matan, queman, apedrean, hacen de todo. La aplicación de la pena de muerte presupone un proceso legal, presupone el debido proceso. No es solamente que, digamos, los que dicen que es venganza están quitando de la ecuación el debido proceso. Y eso es, primero, es una mala fe del argumento, segundo, es un argumento falso, es una falacia. Pero, porque presupone un debido proceso. Pero mira, todas las sociedades, todas, en la historia, te lo digo como antropólogo, han tenido y tienen formas de sacar a aquellos que voluntaria y en su decisión personal transgreden los límites de vivir en sociedad, de vivir entre nosotros. Y hay algunos que son tan agresivos en esa negación de vivir en sociedad, que el daño que hacen es tal, ¿verdad?, que, digamos, teniéndolos aparte, no va a ser necesariamente el mejor de los ¿qué te diría yo?, de los sustos que van a tener pero en Guatemala sucede algo muy interesante. Eso no es una consideración. El crimen se da. Igual queman la camioneta, igual hay sicarios, igual vas a tener violadores, ¿verdad? Pero como cada vez es menor el castigo, o el castigo no corresponde al crimen cometido, entonces el incentivo para el crimen es siempre mayor. Entonces en la ecuación lo que estamos viendo es que si el castigo es certero, es aplicable, es neutro, porque tiene que ser neutro, ¿verdad?, y a crímenes contra la vida, la sociedad está más segura. Eso es una consideración que no hemos tenido. Sí. Pero digamos, quienes van en contra van a expresar siempre que no es si no debería hacerlo. Lo que tiene que ser es un castigo. Claro. Y la sociedad, en cuanto nosotros tenemos derecho a sacar a aquel que dice no quiero vivir en este grupo. Y cualquiera que esté cerca de mí está en peligro. Mira, ese es el peligro que, digamos, y fíjate que los mareros lo hacen, tienen hasta sus normas, ellos lo aplican sin debido proceso ni nada, ¿verdad? Ellos lo aplican de manera tal que pagas con tu vida una desobediencia. Claro, yo lo que creo al final de cuentas es que cuando este tipo de criminales no respetan las reglas sociales, sabe que aún lo capturen, en el centro penitenciario él va a seguir mandando. O sea, el incentivo más grande es ese manto de impunidad. O sea, yo creo que no se pone a pensar. Él se pone a pensar más. El martes discutíamos terrorismo. Claro, el pandillero se pone a pensar, o le da más miedo fallarle a su jefe, porque bueno, ahí ellos tienen sus normas y esos sus castigos, muy bien, pero cuando le falla, la sociedad sabe de que si llega al centro penitenciario va a haber ahí una clica que lo va a recibir y que va a seguir trabajando o se va a volver más poderoso adentro de él. Vos y yo y todos ahorita no podemos seguir a merced de ese que le viene del norte. Pero porque el sistema debería de funcionar para que esa comunicación y esa influencia y ese poder que tienen los señores dentro de la cárcel se terminara, pero esa impunidad no permite que esas personas sí sean, como dice Estuardo, arrinconadas les pongo un paralelismo micro. Pensemos en el tránsito. En el tránsito, una norma que no existe aquí en Guatemala es que a quien maneje en estado de ebriedad se le retire la licencia. Que eso sí ocurre en Estados Unidos. O sea, en el ejemplo micro, quitar la licencia sería el equivalente de la pena de muerte en el ejemplo macro, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué una persona
que se tomó los tragos, se monta en el carro y pone en riesgo a los demás. Porque él dice, no me van a cachar, no me va a pasar nada. Y si me cacha la policía, le doy una mordida y todo se arregla. O sea, si viniéramos mañana y ponemos la ley de quitar la licencia a quien maneje en estado de ebriedad, igual no sería un disuasivo, porque el disuasivo es toda la institucionalidad para castigar al transgresor. Y cuando la institucionalidad que castiga al transgresor está débil, yo puedo tener la pena más fuerte, que el efecto va a ser marginal. Por eso aquí lo que tenemos que fortalecer, tanto en el ejemplo micro como en el ejemplo macro, son los procesos de sanción. ¿Qué implica eso? El delincuente tiene que saber que si va a participar de un acto criminal, tiene que tenerle miedo a las instituciones de seguridad y justicia. Y eso está empezando a cambiar, pero nos falta mucho. Segundo, ese delincuente, cuando sea condenado y lo envíen a un centro de detención, en el centro de detención tiene que estar sin poder hacer nada. O sea, tiene que estar cumpliendo una condena en una Bartolina, en una cárcel de máxima seguridad, en donde lo tengan encerrado 23 horas al día y viendo el sol solo no una. Enviando un video para que el pueblo de Guatemala le tenga llamando a gente para extorsionar. Porque ¿qué ocurre? Claro. En esas condiciones, si ya se cumple, si ya se hace efectiva la aplicación de cualquier pena, ya sea una condena de 5 años, de 10 años o de 50 años, ahí sí empieza el efecto disuasor. Si ya cumplimos con esa cadena, yo creo que ya el tema de la pena de muerte puede ser como una guinda al pastel. De decir, vean, sencillamente hay personas que no pueden ser salvadas o que sencillamente no pueden ser reorientadas, entonces lo mejor para la sociedad es eliminarlas. Pero de nada me sirve aprobar ahorita la pena de muerte si no fortalecemos todo el camino de la sanción penal. Llegamos a la etapa de las conclusiones, vamos con Estuardo. Estuardo, ¿qué seguirá de aquí para adelante para el debate de la pena de muerte? Mira, yo veo varios escenarios, pero para mí el principal va a entrar a la discusión del Pacto de San José, que al final ha sido una de las cuestiones de la que se han agarrado los jueces, ¿verdad? Y esa discusión de salimos o no salimos del Pacto de San José para mí es importante. Segundo, creo que vamos a tener el Ejecutivo en una posición, la CC en otra posición, y el Congreso se va a volver un mediador entre estos dos. Pero, ¿cuál es la ventaja del Ejecutivo? La ventaja del Ejecutivo, presidente y ministros, es que la población sí los apoyaría en una cuestión que se refiera a la aplicación de la pena de muerte. Pero al final, mira, el castigo puede ser tan grande, pero si no se aplica, de nada sirve, porque la ley que existe y no se aplica, no es ley. Philip. Vean, yo creo que hay que ver qué pasa en el debate legal, porque técnicamente el mismo argumento que usó la Corte de Constitucionalidad para el caso de asesinato puede ser utilizado para otros delitos. O sea, aquí hay que ver si terminan matando la pena de muerte o si solo la circunscribieron a otros delitos. Es un primer tema. Segundo, hay que ver también un poco la reacción que esto genera de los otros poderes del Estado, lo que decía Estuardo. O sea, hoy tal vez el árbitro final del sistema está diciendo no debate, pero hay que ver por dónde va el Congreso, por dónde va el Ejecutivo. Ya las voces que llaman a que se denuncie el Pacto de San José crecen, entonces hay que ver, porque pareciera que ya le pusieron candado al cerrojo, pero creo que todavía hay un par de caminos que será interesante evaluar hacia dónde se mueve la coyuntura nacional. Veremos cómo evoluciona este debate y ojalá sea un debate de profundidad. Muchísimas gracias, Philip Estuardo, por esta lectura de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, y a usted muchísimas gracias por su sintonía siempre acá en Sin Filtro, en donde usted se queda con la última palabra, con las conclusiones. Tenga muy feliz noche, nos vemos mañana.